Muy bien. El día de hoy vamos a concluir con el último tema del capítulo 14. Vamos a ver el último sistema que realiza un movimiento armónico simple, de los clásicos. Es decir, ustedes se pueden encontrar con otros en los problemas y pues la idea es que hagan el mismo procedimiento que estamos aplicando para cada uno de los que hemos visto en clase, ¿no? En este sistema, que es conocido como el péndulo físico, se va, pues sí tiene una aplicación un poco diferente porque el movimiento que realiza el sistema no es de traslación, como se vio en el péndulo simple y en el sistema masa-resorte, sino que lo que tengo es una rotación, rotación alrededor del centro de masa del objeto que está en movimiento armónico simple. Eso implica que yo tengo que aplicar la otra versión de la segunda ley de Newton, la que tiene que ver con la sumatoria de los torques y la velocidad o la aceleración más bien angular. Ok, entonces hoy vamos a dividir la clase en tres partes. La primera es les voy a mostrar un video donde tengo un montaje que se hizo en el laboratorio para que usted vea cuál es el tipo de movimiento que realiza, cuáles son las características que tiene. Después me voy a pasar a los apuntes para hacer la demostración de la ecuación de movimiento, probar que el sistema efectivamente realiza un movimiento armónico simple y luego vamos a resolver un problema. Los problemas de péndulo físico son un poco más largos que los de péndulo simple porque están involucradas otras cantidades. Si se acuerdan, en el péndulo simple, pues solamente aparecía la longitud en las ecuaciones de periodo, frecuencia o frecuencia angular era la única variable, mientras que acá no. Acá aparecen varias variables, aparece la masa, aparece la distancia al centro de masa, aparece el momento de inercia, entonces implica más trabajo, ¿no? Y además, el sólido rígido puede estar compuesto por diferentes cuerpos y entre más cuerpos componen al sólido rígido, entonces más largo se vuelve el proceso. Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo donde tendremos dos componentes en el péndulo y vamos a ir haciendo paso por paso cómo obtener el periodo de oscilación. Bueno, entonces empiezo compartiendo esta simulación. Bueno, no es una simulación, es un montaje real con un equipo que tengo ahí en la universidad. Entonces, bien, primero veamos de qué está compuesto. Está compuesto en este caso, como les había mencionado, el péndulo físico puede ser cualquier sólido rígido, eh, no importa la forma geométrica que tenga. Por simplicidad, vamos a utilizar formas geométricas definidas, o sea, formas geométricas para las cuales nosotros podemos calcular el momento de inercia o ya lo tenemos tabulado. Porque la idea aquí no es que usemos la definición integral del momento de inercia, porque el problema todavía sería más largo. Entonces vamos a usar aquella tabla que está en el capítulo 9, me parece, la tabla 9.2, que es en la página eh, en la página 291, anote ahí, ¿verdad? En la página 291 está la tabla 9.2, que es la tabla de momentos de inercia para diversos cuerpos. Aparecen las varillas, aparecen las placas, los cilindros huecos o los sólidos y las esferas. Entonces, solamente vamos a trabajar con objetos de esa tabla, de manera que la inercia alrededor del centro de masa la podemos tomar directamente de esa tabla. En el examen va a ser proporcionado en la hoja de fórmulas, así que no tiene que demostrar eso. Entonces, en este video se muestra una barra o una tabla, como popularmente le decimos, en la cual, si notan, están perforados diferentes agujeros alrededor de toda su longitud. Esos agujeros son equidistantes
Y la idea es ir calculando en cada uno de ellos cómo es el periodo de oscilación. Entonces, empecemos viendo cómo está compuesto el sistema, ¿no? Tengo una barra, que es un sólido rígido. Tengo bien identificado en la barra cuál es el centro geométrico, que es el que está aquí exactamente a la mitad de la barra, ¿no? Y también tengo identificado dónde va a estar colocado el pivote. Es decir, en la parte de atrás hay un pivote donde se hace girar la barra, ¿no? Entonces, lo importante aquí en el péndulo físico es que exista una distancia entre el centro geométrico y el pivote. De lo contrario, entonces no va a existir un torque, ¿no? Entonces, les invito ahí, quiero verlos en sus cámaras, que agarren un lápiz de los que tienen ahí a mano y entonces coloquen sus dedos exactamente a la mitad del lápiz, a la mitad del lápiz, a la mitad, ¿verdad? Traten de que los dedos no queden tan apretados, ¿verdad? O sea, que permitan que el lápiz vaya a girar, pónganlo de manera vertical, y entonces hagan un pequeño desplazamiento con un dedo de la otra mano, desplácenlo un poco hacia un lado, y lo que van a observar es que no hay un movimiento, no hay una oscilación, no se da la oscilación. Ahora, si usted cambia y pone sus dedos, o sea, el pivote lo pone en la parte superior, parte más alta, y ahora haga lo mismo, haga la misma prueba. Dele un impulso con el otro dedo y lo que va a ver es que efectivamente sí hay una oscilación, sí hay una oscilación. Y eso es porque hay una distancia entre el pivote y el centro geométrico o el centro de gravedad. Entonces, aquí el principio de funcionamiento o la fuerza restauradora no es un torque, viene producto de un torque. Entonces, ustedes saben que en un torque, si no hay un brazo de momento o un brazo de palanca, entonces el torque es cero, no hay un giro. Entonces, para eso sirve esa distancia. Esa distancia no es exactamente el brazo de momento, pero sí forma parte del brazo de momento. Si esa distancia D no existe, entonces pues no hay torque. Bueno, entonces ahora lo que hace aquí el asistente es que lo desplaza un poco y lo pone a oscilar, ¿no? Aquí lo que él va a hacer es calcular el periodo para varios agujeros, ¿no? Y mostrar ahí cuál es el periodo en cada uno. Ahora, entonces, aquí veo las mismas características del movimiento. Voy a ver si lo retrocedo aquí. Entonces, veo las mismas características de movimiento del péndulo simple. Voy a anotar aquí en pantalla. Creo que este color se va a ver mejor. Este quizás. Entonces veo que aquí, ¿dónde está el centro geométrico? Está aquí. Y aquí tengo el pivote, ¿no? Este es el pivote y aquí tengo el centro de masa. Ok, entonces voy a ver que el movimiento que realiza es en un arco, igual que lo hizo en el péndulo simple. Entonces puedo identificar que aquí justamente tengo un teta igual al teta máximo. No sé si se alcanza a ver muy bien eso. Por el fondo, igual aquí hay un teta, no se ve bien. Tal vez un color que da más contraste, vamos a poner el negro. Teta igual a teta máximo. Y aquí en medio tengo un teta igual a 0, el punto de equilibrio. No sé si alcanzan a ver las anotaciones ahí en pantalla. Sí, se ve un poco. Ok, entonces puedo ver ahí que la vertical, pues obviamente es el punto de equilibrio, tengo un desplazamiento y tengo un ángulo teta a partir de esa vertical. Entonces eso me va a denotar la oscilación, tiene las mismas características, en el punto de equilibrio la velocidad de traslación es máxima y en los extremos es cero, la aceleración es máxima
y opuesta en dirección al movimiento en los teta máximo o en la amplitud, y es 0 en el punto de equilibrio. O sea, aquí en este video puedo observar las mismas características de movimiento, ¿no? Las mismas características. Entonces, ahí se mide el primer periodo para ese agujero. Entonces, en la siguiente parte se cambia de posición, se pasa a un agujero más arriba, y ahora hay una distancia D mayor, y otra vez lo mismo, ¿no? Se calcula el periodo, o se mide el periodo con un cronómetro, y tengo otro periodo, ¿no? Entonces, este me dio 1.33, el anterior dio, a ver, ¿dónde está? Dio 1.83, ¿no? A medida que vas aumentando D, se va viendo que es más tardado. Vamos a ver si eso se sigue cumpliendo con otro. Luego se coloca en un punto especial, fíjese, ese punto es el punto, el pivote se coloca donde dice esa marca mínimo, o sea, quiere decir que allí va a tener el mínimo periodo. Eso se puede probar matemáticamente. Voy a ver si nos da tiempo en la clase de hacer ese mismo cálculo. Y entonces, ahí voy a ver, voy a quitar esas anotaciones porque estorban ahí muy bien, ¿no? 1.24, ¿no? Y luego lo cambio al siguiente y veo que otra vez vuelve a aumentar. Entonces no es tan clara la forma en la cual aumenta o disminuye el periodo. Luego lo pongo en la parte más alta. De 1.28, ¿no? La fórmula no es tan fácil de ver, no es que si la D aumenta, el periodo aumenta, porque depende mucho primero del sólido, porque depende qué sólido sea, así va a tener un momento de inercia, así va a tener una distancia al centro de masa. Entonces, la ecuación no es tan sencilla, lleva una raíz cuadrada y no es tan fácil como decir, si D aumenta, el periodo aumenta, o si disminuye, el otro disminuye. No es tan fácil. Pero bueno, la idea de mostrarles este video, pues es que ustedes observen las características de movimiento que tiene el péndulo, y ahora pues nos pasemos a los apuntes y hagamos la deducción de las ecuaciones. Muy bien, entonces lo primero será pues hacer una figura donde nosotros coloquemos pues un sólido rígido cualquiera. La figura no tiene que ser una figura definida, no voy a poner otra vez una barra aquí, sino que voy a poner cualquier figura. Aquí estaría el pivote y por aquí voy a colocar el centro de gravedad. Entonces, ese centro de gravedad nunca va a coincidir con el pivote. De lo contrario, como les dije, no hay una oscilación. Voy a definir una referencia vertical aquí que va a representar el punto de equilibrio. Y pues, como puedo notar, ya hay una distancia a la que se ha desplazado. O sea, si el pivote, la línea que une al pivote y el centro de gravedad se encuentran exactamente en la vertical, entonces estoy en el punto de equilibrio. En este caso, estoy desplazado un ángulo teta respecto de la vertical. Y además puedo dibujar el vector, el único vector de fuerza que está presente aquí, que es mg. Ese vector lo voy a descomponer en una componente en X y una componente en Y. Uso la misma referencia. La misma referencia es que
coloco un marco de referencia móvil, o sea, es decir, centrado en el centro de gravedad, de manera que la componente mg coseno de teta es la componente en y mg, a ver, seno de teta es la componente en x. Son las únicas dos fuerzas que están presentes aquí. El movimiento que realiza el centro de gravedad es como este que estoy mostrando aquí, en un arco. En ese arco, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene la libertad para girar alrededor del eje Z. El eje Z es el eje que está saliendo de la pizarra o de la pantalla. Pues, esta es una simbología que utilizamos para representar vectores que están entrando o saliendo de la pantalla, ¿no? Cuando está entrando, ponemos la cola de la flecha. Cuando está saliendo, ponemos la punta de la flecha. Entonces, el eje Z estaría saliendo de la pantalla o de la página y el eje Z negativo estaría entrando. Entonces, el cuerpo o el sólido rígido tiene la libertad para girar alrededor del eje Z. Ok, entonces, la única fuerza que tenemos aquí es la fuerza gravitacional que está actuando sobre el centro de gravedad. Entonces, nosotros vamos a tener un torque, o sea, la fuerza de restitución es un torque que está relacionado con las fuerzas que están presentes. Entonces, si yo hago una figura donde coloco el pivote y coloco el centro de gravedad, entonces yo voy a tener a las dos componentes de fuerza aquí. Primero tengo mg coseno de teta y aquí tengo mg seno de teta. Entonces, hay que recordar la definición del torque. El torque es el producto cruz entre una fuerza F, una distancia R y una fuerza F. Esa distancia R siempre va a ir desde el pivote hasta el centro de gravedad. Desde el pivote hasta el centro de gravedad. Esta va a ser R. Va a ser R. Aquí hay un ángulo de 90 grados entre estas dos fuerzas. Y entonces lo que quiero hacer o quiero identificar es cuál de las dos fuerzas realiza torque. Entonces voy primero con la fuerza mg coseno de teta. Entonces uso la ecuación de torque, que es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay, ¿no? Entonces en este caso, la magnitud del primero es D, la magnitud de la fuerza es mg coseno de teta, pero luego está multiplicado por el seno de 0 grados. O sea, quiere decir que esto es 0. Porque es la dirección que hay entre la fuerza y el vector R, ¿no? Son paralelos y por lo tanto el ángulo es 0. Así que no hay torque por esa fuerza, pero sí habrá por la segunda. Entonces sería D mg seno de teta por el seno de 90 grados, porque la segunda fuerza mg seno de teta forma un ángulo de 90 grados con R, y eso es 1. Entonces, por lo tanto, el torque será, o la magnitud del torque será mg de seno de teta. Entonces, la fuerza mg seno de teta es la fuerza restauradora del sistema y por lo tanto entonces es la encargada de llevar el sistema al punto de. Muy bien, entonces ahora voy a utilizar la segunda ley de Newton en su forma rotacional. Sería la sumatoria de torques alrededor del eje Z
es igual al momento de inercia alrededor del punto P o del pivote por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al plano. Entonces sustituyo el torque, que sería mgd seno de teta, pero en esta ecuación necesito colocarle un signo, y ese signo es menos. ¿Cómo sé que ese signo es menos? Es por la referencia del tipo de torque, ¿no? Si el torque es horario, el signo es negativo, y si el torque es antihorario, es positivo, ¿no? Entonces, voy a abrir mi cámara para que observen mi video y les voy a explicar la regla de la mano derecha, en este caso, ¿no? Sus dedos, tome la mano derecha, y estos dedos le van a marcar, o con esto va a ser la rotación. Y con el pulgar les va a indicar si la dirección está en Z positivo o en Z negativo. O sea, si el torque es positivo o negativo. Entonces, si usted realiza un torque horario, o sea, sus dedos hacen una rotación horaria, fíjese que su dedo pulgar está entrando a la página o entrando a la pantalla. Y como ya habíamos marcado en la figura, si entrando a la página o a la pantalla está el Z negativo. Pero si usted hace una rotación antihoraria, el pulgar sale de la pantalla o sale de la página, o sea, va en la dirección de Z. Entonces, en este caso, como lo tengo en la figura, yo lo que tengo es un torque horario, y un torque horario va en la dirección de menos Z, por eso es que ese torque que tengo ahí es negativo. Muy bien, ahora escribo el momento de inercia alrededor del punto P, segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado. Como ando buscando la ecuación de movimiento, que es, aquí la voy a recordar, por si se les ha olvidado, para el movimiento armónico simple, la segunda derivada, cuando es angular, la segunda derivada de el ángulo con respecto al tiempo es menos omega cuadrado por teta. O sea, eso es lo que ando buscando. O sea, ando buscando que la ecuación de movimiento sea de esa forma. Entonces despejo, segunda derivada de teta con respecto a t es igual a menos mgd entre i por el seno de teta. Entonces, otra vez tengo el mismo inconveniente que en el péndulo simple, que me aparece el seno de teta, pero hacemos uso de la misma aproximación. Si teta es pequeño, entonces el seno de teta es aproximadamente teta, ¿no? Y por lo tanto, con eso llego a la ecuación de que la segunda derivada de el desplazamiento es menos mgd entre i por teta. Entonces, he probado efectivamente que este es un movimiento armónico simple, y esta constante que multiplica, pues es omega cuadrado. O sea que ya puedo definir, por tanto, el omega para el péndulo físico. Entonces, omega sería la raíz cuadrada de mgd entre i, o también el período, que yo sé que el período es 2pi entre omega. Entonces sería 2pi raíz de i mgd. Entonces, estas ya son las ecuaciones propias del péndulo físico para la frecuencia angular y para el período, ¿no? Usualmente eso es lo que nos piden para un problema dado, nos dan la forma que tiene el péndulo y nos piden encontrar alguna de estas cantidades. Entonces, note que la ecuación no es tan sencilla, aparece la D ahí, aparece el momento de inercia y aparece la masa. Yo les había adelantado que no siempre el péndulo va a estar compuesto por un solo objeto. Muchas veces lo vamos a encontrar
como la composición de varias cosas. O sea, podría ser una barra unido con un disco, una barra unida con una bola. Hay otros ejercicios donde hay dos discos unidos entre sí. Y así, ¿verdad? O sea, todas las que aparecen en la tabla 9.2 se pueden combinar para formar un péndulo. Entonces, en esos casos, esta ecuación o las cantidades que están dentro de estas ecuaciones de frecuencia angular y periodo eh, se generalizan, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a escribir a continuación. Donde para un péndulo con n componentes, un péndulo para n componentes. Entonces, obviamente que si solo tiene un componente, pues obviamente las fórmulas se simplifican y quedan exactamente como están ahí, ¿verdad? Entonces, primero la I, el momento de inercia, es lo que aparece ahí. El momento de inercia ahí había adelantado que nunca el pivote va a estar sobre el centro de masa o el centro de gravedad. Nunca. Porque de lo contrario la distancia D se hace cero y no hay oscilación. Entonces eso implica que el pivote pasa por un eje paralelo a el que pasa por el centro de masa. Entonces eso implica que vamos a tener que utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces el teorema de ejes paralelos me dice que el, el momento de inercia alrededor de un pivote paralelo al del centro de masa se calcula con la siguiente fórmula. El momento de inercia alrededor del centro de masa más la masa por una distancia d al cuadrado. Esa distancia d es la distancia que hay entre el centro de masa y el pivote. Obviamente, si esa distancia es cero, entonces el pivote está en el centro de gravedad, en el centro de masa. ¿Y por qué le pongo su subíndice I? Bueno, porque tengo que hacer el teorema de ejes paralelos para cada componente. Entonces, adicionalmente a esta fórmula, le tengo que poner una sumatoria desde I1 hasta N. O sea, cada componente del péndulo implica un teorema de ejes paralelos. O sea, que es decir, si tengo 3 componentes, entonces esta sumatoria va a estar compuesta por 6 términos. 6 términos. Entonces, esta ecuación me permite calcular el momento de inercia del péndulo. Entiéndase péndulo como una generalización de varias cosas unidas entre sí, pivotando alrededor de un eje paralelo. Luego tenemos la masa. Claro que si se trata de un solo objeto, la masa es la masa del objeto, pero si se trata de varios objetos, entonces lo que tengo que hacer aquí es una sumatoria. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las masas de cada uno. Entonces esta sería la masa total, del péndulo. La masa total del péndulo. Listo, entonces ahí no hay mayor dificultad. Y el último es la distancia D. La distancia D, cuando se trata de un solo objeto, es la distancia que hay desde el centro geométrico hasta el pivote. En el caso de la barra, es la mitad de su longitud, ¿no? Hasta el pivote. O sea, ubico la mitad de la longitud de la barra y luego ubico el pivote. Entonces, esa es la distancia. Pero cuando se trata de más de un objeto que está unido, entonces el centro de masa se tiene que calcular mediante la ecuación del Y centro de masa que vimos en el curso de física anterior. Y centro de masa, o bien puede ser X centro de masa, no importa, porque usted puede colocar el pivote vertical, horizontal, como quiera.
Yo prefiero usar Y centro de masa, es decir, colocar el pivote en el punto de equilibrio y a partir de ahí, pues medir esa distancia. Entonces, si recuerdan, es la sumatoria desde I1 hasta N de las masas individuales por las distancias individuales. Eso quiere decir que cada componente va a tener una distancia D, que es exactamente la misma que aparece aquí en la fórmula del momento de inercia. Y esto va a estar dividido entre la masa total. Entre la masa total. Muy bien, entonces esto será la distancia, esto representa la distancia del centro de gravedad al pivote del péndulo. Muy bien, entonces en cada problema usted va a tener que calcular esas tres cosas antes de poder determinar el periodo. Claro que si se trata de un solo componente, pues eso se vuelve muy fácil. Sobre todo la segunda y la tercera ecuación, porque la segunda ecuación, si solo fuera un componente, entonces no hay sumatoria, es una sola masa. Y en el caso de la distancia del centro de gravedad al pivote, pues esa ecuación se convierte en una sola distancia, porque en el numerador tendría la masa por la distancia y en el denominador tendría la masa. La masa se cancela con la masa y solo me quedaría la distancia d. Pero yo quiero ir un poco más allá y vamos a resolver en clase un problema en el cual tengo dos componentes. Y eso es a lo más que llegamos en un examen. O sea, no vamos a poner tres, cuatro, porque eso sería ya demasiado tardado para resolver. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, con lo que hemos visto. ¿Alguna duda, alguna curiosidad? Ahí en la distancia usted dijo que podemos poner Y centro de masa. ¿Qué podemos? A ver, Eh, ahí en la distancia D. Creo que se refiere a que usted dijo que sea podíamos X poner ya o sea vamos a X o utilizar. Y. Sí, O sea, no le entiendo. Creo que están hablando dos al mismo tiempo o usted tiene sí, ruido de fondo. A ver, uno a la vez. Bien. usted hizo la Y, justo solo pero en algún momento vamos a tener que poner ambas. Mire, se le escuchó Y, entrecortado. Creo que lo que me pregunta es o no. si puedo poner X centro de masa. Es que se le escucha entrecortado. Sí, creo que eso fue lo que le Sí, quiso sí, preguntar sí. el compañero. Bueno, creo que a eso se refiere, ¿no? O sea, si esa es su pregunta, no hay problema porque, digamos, yo puedo poner la barra, digamos que es una barra y un disco. Yo lo puedo poner así o la puedo poner así. Y no importa, pues, porque yo lo que ando buscando aquí es, si fuera el X centro de masa, digamos que qué sé yo, digamos que este es el X centro de masa. Y si lo coloco acá, este sería el Y centro de masa. O sea, la fórmula es la misma, ¿no? La diferencia entre una fórmula y la otra es que la de X utiliza la coordenada en X de esas distancias y la otra utiliza la coordenada Y. Entonces, da exactamente lo mismo. Entonces yo para asociarlo con la oscilación, siempre prefiero poner la vertical y decir, bueno, si yo fijo el péndulo en, en el punto de equilibrio, entonces todas las distancias serían Y, en Y. Entonces, por lo tanto, eso se asocia con un Y centro de masa. ¿Verdad? No sé si queda clara tu pregunta con eso. Sí, está bien. Okay. ¿Alguien más había hablado, había abierto el micrófono? No sé si era otra duda o... Ok. Bueno, entonces,
entonces tenemos este péndulo, el péndulo que consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio y 488 gramos de masa, unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud y que tiene una masa de 272, así como el que aparece en la figura. Bueno, entonces anoto los datos, solo me dan 2 distancias y 2 masas. Pues de datos tengo los siguientes. Tengo la masa el radio, primero es el radio del disco, lo voy a identificar con una D mayúscula, y es 0.103 metros. Todo lo voy a pasar a unidades del sistema internacional porque cuando tenga que sustituir en la última ecuación de periodo, voy a tener que hacer cancelación de unidades y necesito que estén en las unidades estándar del sistema internacional. Y la masa del disco es 0.488 kilogramos. La longitud de la barra, 0.524 metros. Y la masa de la barra es 0.272 kilogramos. Ok, entonces esos son los datos que me dan y con eso me piden 3 cosas. Primero, la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote. Después, la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. Y finalmente, el periodo de oscilación para ángulos pequeños. Entonces, como ven, lo que me están pidiendo es el periodo. Y para calcular el periodo necesito la inercia y necesito la distancia. Entonces, uso estas ecuaciones porque tengo n componentes, tengo 2 componentes. Entonces, voy a empezar con la primera ecuación. La voy a llevar así como está y allá la voy a adecuar. Esta sería para el inciso A. Voy a pegar aquí y tengo entonces esta ecuación. Inercia rotatoria. Entonces, para calcular esto, la ecuación me quedaría ya explícitamente la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2, porque solo tengo 2 componentes. Entonces, primero tendría el momento de inercia de alrededor del centro de masa del disco más la masa del disco por la distancia del disco al cuadrado. Ese sería el primer término asociado al i igual a 1, que es el disco, más el i, centro de masa de la barra, más la masa de la barra por la distancia de la barra al cuadrado. Entonces, aquí necesito varias cosas para poder sustituir esta ecuación. Primero necesito las inercias alrededor del centro de masa del disco y la barra. Eso lo encuentro en la página 291, creo que es. 291. Aquí voy a anotar esos valores. Página 291. Tabla 9.2. Entonces ahí puedo ver en el inciso A el momento de inercia de una varilla delgada con el eje en el centro. Eso justamente es el I centro de masa de la barra. Y es 1/12 de la masa de la barra por la longitud de la barra al barra o varilla. Son sinónimos en este contexto. Y luego tengo la inercia alrededor del centro de masa del disco. Entonces ese es el inciso F que dice cilindro sólido. En ese caso me dice que es 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Okay. Ahora, la otra cosa que me hace falta, estas inercias están en términos de los datos que tengo, masas y distancias. La otra cosa que me hace falta de la ecuación anterior son las distancias D. Las D minúsculas. Entonces, esas las tengo que calcular en base a la figura que tengo. Entonces, para que lo hagamos más explícito, voy
Voy a traer otra vez la misma figura y solamente voy a cortar y rotar esto. Lo voy a recortar. Solo voy a dejar donde sí. Y ahora lo que voy a hacer es rotarlo. Quiero ver cómo lo roto. Aquí está. Así, lo voy a poner de forma vertical, como les dije, para asociarlo con el Y centro de masa. Lo puedo poner de forma horizontal también, si quieren, como le mencionaba su compañero. No hay problema. Entonces, yo necesito calcular la distancia D. Esa distancia D, la voy a marcar aquí, están asociados con los centros de gravedad de cada una de los componentes, ¿no? El centro de gravedad, aquí sería el centro de gravedad de la barra, y aquí en el centro también tendría el centro de gravedad del disco. Entonces lo que ando buscando es a qué distancia están respecto del pivote. Por lo tanto, la distancia de la barra sería esta de acá. Y si notan, esa es la mitad de toda la longitud de la barra. Así que sería L sub B sobre 2. Y la distancia voy a poner por acá, del disco, sería la distancia del disco, sería la suma de toda la longitud de la barra más el radio del disco. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven directamente de la figura? Sí. ¿O hay alguien que tenga dudas sobre eso? Está Recuerden, claro. ok. Recuerden que la distancia D es la distancia que hay entre el pivote y el centro de gravedad o el centro de masa del componente. Entonces, lo primero que tengo que identificar es el centro de gravedad y después veo directamente en la figura cómo lo asocio con las cantidades que ya tengo. Bueno, ayúdenme a calcular estos valores. La longitud de la barra era 0.524, entonces hagan en su calculadora 0.524 entre 2 y me dicen cuánto les da. 0.524 entre 2. ¿Cuánto es? 0.262. 262 62. metros. Ahora vamos a sumar la longitud de la barra con el radio del disco. O sea, 0.103 más 0.524. Son 0.627, ¿verdad? Sí. Okay. 0.627. 0.627 metros. Bueno, esa distancia me va a servir tanto para el inciso A como para el inciso B, porque si se acuerdan en estas fórmulas, la distancia D está presente aquí y está presente aquí, en esas dos. Así que ese es un dato importantísimo en los problemas. Bueno, ahora ya tengo todo. Voy a sustituir. Esto va a quedar un poco largo, pero bueno. Vamos a sustituir aquí. Entonces, el I me va a quedar primero un medio de la masa del disco. La masa del disco era 0.488. 0.488 kilogramos por el radio del disco al cuadrado. El radio del disco es 0.103. 0.103 metros al cuadrado. Ahí tengo el primer término. Son 4 términos, recuerden. Más la masa del disco, otra vez 0.488 kilogramos por la distancia D del disco al cuadrado. O sea, 0.627 metros al cuadrado. Es lo que acabo de calcular. Todo esto es el momento de inercia, el término de momento de inercia de el disco. Ahora voy con la barra. Para la barra es 1/12
de ml cuadrado. La masa es 0.272. Y la longitud de la barra, 0.524 al cuadrado. Más, otra vez la masa, 0.272 por la distancia D de la barra, que fue 0.262 al cuadrado. Y con eso encuentro la inercia de todo el péndulo. Todo el péndulo. Entonces ayúdenme ahí en la calculadora. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.219. A ver si a ustedes también. Cero punto doscientos veintiuno me dio a mí, pero voy a revisar otra vez. 21. Bueno, puede que haya algunas diferencias ahí. Creo que es porque yo en mis apuntes lo hice todo de una vez. O sea, es decir, no hice los cálculos de las distancias T aparte, sino que de una vez metí las fórmulas dentro de esta y así solo sustituí todos los datos. Pero bueno, no debería de ser muy diferente al mío. Grecia, ¿cuánto le da? Me da igual que al compañero Cristian. 221. Sí, 0.121. Ok, no, estamos bien, no es mucha la diferencia. De 219 a 221, pues está bien. Luigi. 0.221. Ok, estamos bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta con este cálculo? Vean que no es tan fácil, ¿verdad? Tiene su trabajo, pero es bien mecánico, siempre va a ser así. Por eso yo les di las fórmulas. O sea, y es algo que el libro no dice, ¿verdad?
El libro solo se queda en la primera fórmula y no le dice que si pone más cosas, eso se va a poner más difícil, ¿verdad? Entonces, ojo con estas ecuaciones que les puse aquí en rojo, en azul, que no las da el libro, ¿verdad? Pero es una extensión de las ecuaciones para calcular esas cantidades. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar hoy. Les invito a que hagan el inciso B y el inciso C por su propia cuenta, intenten hacerlo, obviamente siguiendo las ecuaciones anteriores, y mañana comparamos los resultados. O sea, igual lo voy a resolver siempre en clase con todos los detalles, pero les invito a que ustedes intenten para ver si andamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos mañana, que tengan un feliz día y pues atentos ahí con las actividades del campus. Este viernes hay control de lectura y el domingo es la fecha límite para subir la tarea. Si tienen dudas con la tarea, hay dos opciones. De lunes a miércoles me pueden escribir por el Telegram y yo les ayudo ahí por chat, pero si prefieren, nos podemos ver el jueves o el viernes en la universidad. Estoy en un horario de 8 a 2 de la tarde. Entonces ahí podemos acordar una hora en la cual ustedes y yo tenga libre para poderlos atender. Listo, entonces que tengan un feliz tarde y buen provecho. Gracias, Luis. Gracias.